Buenos días, me presento, soy Gonzalo de Armas. Le quiero dar las gracias a todos por presenciar este audio, este video sobre la investigación llamada Estimación de los años potenciales de vida perdidos y su incertidumbre para las muertes por isquemia cardíaca en Uruguay en 2018. Este trabajo fue desarrollado por quien les habla, Gonzalo de Armas, y Ramón Álvarez Vaz, del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Daniel Siganda, del Instituto Max Planck para Investigación Demográfica, y por los estudiantes de la licenciatura en Estadística, Álvaro Bariño y Juan Ignacio Bachino. Bien, el esquema que vamos a seguir es presentar el problema, definir los objetivos, explicar la metodología y mostrar los resultados junto con su discusión, conclusiones y pasos a futuros a seguir a partir de este trabajo. Bien, los años potenciales de vida perdidos son un instrumento, una herramienta surgida de la demografía, muy utilizado en el área de la epidemiología y la salud pública como un indicador de la mortalidad prematura. ¿Qué son los APDP? ¿Sí? Lo que miden es cuántos años potenciales, ¿sí?, podrían haber vivido las personas que fallecen por cierta causa en cierto año puntual. Los APDP se calculan generalmente por año y por enfermedad o por grupo de causas de muerte para poder ser comparadas entre sí a lo largo del tiempo entre diferentes países o entre enfermedades propiamente dichas. Bien, ¿cómo se calculan cómo se cuantifican estos años potenciales que se pueden perder de vida ante una muerte? Bien, hay que definir una edad límite a partir de lo cual los años que faltaron para llegar a esa edad límite son años potenciales de vida perdido. Y hay tres estrategias para definir ese límite. Dos que son fijas y una que es variable, ¿no? La primera y más sencilla es definir una edad L, ¿no?, que normalmente se estipula en 70 o 75 años, pasada la cual se dice que las muertes no son evitables, ¿no? Por lo tanto, de esa edad hacia abajo se consideran muertes evitables. La segunda estrategia es definir esa edad límite como la esperanza de vida al nacer, o sea, el promedio de años que hubieran vivido los no fallecidos por esta causa y en este año. La tercera estrategia no establece un límite L fijo, sino que para cada edad se define como años perdidos la esperanza de vida a la edad X. Por ejemplo, si una persona de 50 años, su esperanza de vida a los 50 años es vivir 25 años más, esa persona potencialmente podría haber vivido esos 25 años. Bien, la justificación de este trabajo se basa en corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón, en calcular los APDP para las enfermedades isquémicas del corazón. El motivo de elección de la patología isquémica es que dentro de las cardiovasculares, ¿sí?, dentro de las enfermedades cardiovasculares que tienen en el año 2007 la mayor tasa en hombres, 72,8 cada 100.000, y la segunda a nivel global de 62,7 cada 100.000. Los datos usados en este caso corresponden al 2018, ya que son los últimos validados por el MSP y disponibles para su uso en forma de datos abiertos, y que existen otros trabajos de cálculo de APDP para patologías cardíacas como Blanco. El código de programación está implementado íntegramente en R. En esta gráfica podemos ver lo que son los años vividos y los años perdidos. Esa gráfica muestra la función briométrica de la tabla de sobrevida. Esa línea negra es la función LX, ¿no?, de una cohorte ficticia inicial de 100.000 personas a la edad 0. Va mostrando cuántos son los supervivientes de esa cohorte, que no admite nuevas entradas de personas y la única salida es por fallecimiento. El área bajo esa curva, ¿no?, son los años vividos por la cohorte, y el área por encima de esa cohorte son los años perdidos por muerte, que es la única forma de que decrementa esa curva. En este caso, si no tuviéramos una edad límite máxima omega, la última edad de la tabla de mortalidad, el área íntegra sobre la curva serían los años perdidos. En cambio, si tomamos como definición de límite, ¿no?, para los cálculos de los años potenciales de vida perdidos,
tenemos esa área que se muestra en azul, que son cuántos años le quedarían por vivir a cada persona fallecida en promedio, digamos, ¿no? La diferencia en este método es que no va a dejar ninguna muerte afuera, ¿sí? Si una persona fallece con 90 años, su esperanza de vida podrá haber sido 1 año, 2 años, medio año, pero lo suma. En cambio, con un L fijo, que podría ser a mano 70 o 75 o la esperanza de vida al nacer, esas muertes no se contarían y se tomarían como muertes no evitables. Bien, la estrategia que se va a plantear en este caso es introducir una opción metodológica practicada cada vez con mayor frecuencia, que consiste en incorporar aleatoriedad, ¿sí?, en las tasas de mortalidad y acompañarlas de sus intervalos de confianza. Y por lo tanto, como se está haciendo esto con tasas, se quiere prolongar esa estrategia al cálculo de los APBP. Buscamos describir la aproximación utilizada con el ejemplo de mortalidad por isquemia cardíaca en 2018 en el cálculo de esa APBP y discutir los resultados y plantear líneas a futuro. ¿Por qué se plantea la idea de una aleatoriedad cuando uno ve muertes como resultado de la observación? Porque este resultado de muertes anuales proviene de un modelo superpoblacional donde uno puede suponer que el resultado de cantidad de muertes y edades de los fallecidos responde a características de la población, a políticas de salud y a muchas otras razones, y lo que se observa es una realización de las muertes y las edades de muertes que podrían haber ocurrido, ¿sí? Es interesante poder investigar si hay cambios en las edades de las muertes o cambios en la cantidad de muertes, si esto responde a simplemente aleatoriedad o es que hay un cambio realmente coyuntural que haga que los resultados sean estadísticamente diferentes. El método que vamos a utilizar para modelar esta aleatoriedad y calcular varianzas e intervalos de confianza es el método de Bootstrap. Este trabajo asumirá que los datos, las muertes observadas, son generadas mediante una muestra aleatoria simple. Aspectos a considerar para este trabajo, para este marco de trabajo: inferencia estadística, estimación no paramétrica de una función de distribución f y estimadores plugin de los parámetros que nos interesan de f, estimador plugin de un parámetro θ de la distribución f, bootstrap no paramétrico y estimación bootstrap del sesgo de un estimador. Un estimador de θn de un parámetro θ cumple el principio plugin si se satisface la relación de que la estimación de θ a partir de la muestra es igual al parámetro en la distribución teórica. Bien, el bootstrap no paramétrico. Autores como Scavino plantean la idea fundamental del método denominado bootstrap no paramétrico, que consiste en abordar problemas de evaluación de la variabilidad de técnicas de inferencia estadística utilizando muestras aleatorias que son generadas a partir de la distribución empírica en lugar de utilizar solamente la muestra aleatoria de la distribución f, de la cual se supone provienen los datos. Se observa que el empleo de otras distribuciones en lugar de la empírica f corresponde a la introducción de otras formas de bootstrap. Entonces, a los efectos de introducir el método de bootstrap no paramétrico y alguna de las aplicaciones, se propone, en primer lugar, estimar el sesgo de un estimador, θ. Y definimos ese sesgo del estimador como la resta entre la esperanza del estimador y el valor del parámetro en la distribución. El método bootstrap no paramétrico consiste esencialmente en la aplicación de dos pasos relacionados entre sí, descritos a continuación para el caso de un estimador θn de n que cumple con el principio plugin. En primer lugar, sustituir la f desconocida de la función de distribución desconocida por la distribución empírica. Y el siguiente paso es sustituir las variables aleatorias y d de la distribución f que aparecen en el problema original por muestras generadas con reemplazo a partir de la muestra original por medio de la distribución empírica. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros obtenemos una cantidad de muertes con sus edades
que son los que se reflejan en un año concreto. Entonces, como a mí nosotros nos interesa calcular los APDP, lo que van a hacer estas distribución empírica es las edades de los datos que tenemos de las muertes reales, ¿sí? Y lo que se va a hacer luego es generar una simulación. Estas muestras X asterisco se van a tener con simulación mediante la conservación de las probabilidades, ¿sí?, observadas en la muestra original. Por ejemplo, si tenemos 100 muertes y 30 de ellas son a los 70 años, la probabilidad de que una persona con 70 años muera en la próxima muestra va a ser de 30 sobre 100. Con esto vamos a poder hacer la estimación bootstrap del sesgo de cualquier estimador. Este sesgo va a ser calculado como la estimación bootstrap de la cantidad del parámetro que estamos buscando menos el valor del parámetro en la distribución teórica. Por lo tanto, esta esperanza en muestras bootstrap de θn se va a considerar como el promedio de las estimaciones del parámetro que nos interesa en cada muestra. Entonces, recapitulando un poco el procedimiento para la estimación bootstrap del sesgo del estimador, lo que hacemos es registrar la realización de una muestra, ¿sí?, que serían nuestros datos reales, ¿sí?, las edades de cada uno de los fallecidos en un cierto año por isquemia cardíaca, en nuestro caso puntual en el 2018, calcular la estimación de θ, del parámetro que nos interesa de esta muerte, en este caso es calcular los APDP, generar n observaciones de la distribución empírica, esto es la realización x1xn, que se va a basar en la cantidad de muertes que tenemos, calcular la estimación en esta distribución empírica y repetir estos pasos a través de la remuestreo por bootstrap, que es volver a sortear muestras del mismo tamaño, pero con edades de personas basadas en las probabilidades obtenidas de los datos originales. Una vez esto, se va a calcular el sesgo, como se dijo en el paso anterior, en la parte anterior. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Se hicieron cálculo de APDP, primero, sin hablar de aleatoriedad, por los 3 métodos descriptos, y tenemos que, en la primera línea, un total de 24.586 años potenciales de vida perdido, cuando el límite es la esperanza de vida a la edad X. Esta era la que se veía como un área azul oscura y que incluía a todas las personas. De estos 24.586, 15.403,6 años son de muertes de hombres y 9.183 son de muertes de mujeres. En el caso promedio será 11,34 si uno lo hace per cápita, de los cuales en el hombre es 12,05 y en las mujeres 10,03. En el caso que el límite sea la esperanza de vida al nacer, los años potenciales de vida perdido alcanzan a 10.757, de los cuales 6.723,3 son hombres y 4.033 son mujeres. Esta gran diferencia nos da la pauta de que puede haber o dos cosas, o una gran diferencia entre la edad a priori, la edad de vida, la esperanza de la edad al nacer y la X, o que tenemos muchas muertes posteriores a la esperanza, al valor de la esperanza de vida al nacer. Esto incluso baja mucho más cuando el límite son los 70 años. Nos da 5.554 en total años de vida potenciales de vida perdidos, de los cuales 4.385 son de hombres y 1.169 son de mujeres. De vuelta, el establecer un límite que probablemente sea más bajo que la esperanza de vida al nacer decrementa bastante el valor de años potenciales de vida perdidos. Acá se grafica la misma idea, los años potenciales de vida perdidos según las 3 estrategias, solamente que aquí la diferencia es que en lugar de dar el total, esa gráfica lo que muestra son los años potenciales de vida perdido por cada edad, ¿sí? La gráfica roja, si vamos a donde está el número 60 en el eje horizontal, cuántos años de vida perdidos se pierden, cuántos años potenciales de vida perdidos se pierden por fallecimientos de personas de 60 años y así sucesivamente.
Nótese que en el gráfico de APDP según E sub X, el límite es la última edad que se puede tener vida, que es omega en la tabla de mortalidad, podemos ver un 90 ahí, y en los otros no va a pasar de 70 en el caso de la edad límite 70 o E sub 0 en el caso de la gráfica de color azul. Vean que si uno pudiera superponer un gráfico con el otro en el eje horizontal, la gráfica que muestra la PVP según EX tiene un área importante posterior a los 70 años. Esto es en el caso de hombres, que era donde había un registro mayor de muertes, y en el caso de mujeres pasa algo análogo. Hay un importante quantum de APVP a los 90 años, 80 años, que las otras estrategias podrían no considerar. Acá lo que hacemos es superponer los APVP por edad, y puede verse la diferencia entre el gráfico verde y el gráfico azul. Verde son los hombres y azul son las mujeres. Y hay una gran sobremortalidad en los hombres, promediando los 60 años, que es donde está la gran diferencia entre los APVP de uno y de otro. Fíjense que más allá de los 70 o 75 años, la gráfica de hombres y mujeres se empareja, y por debajo de 50 años tampoco hay grandes diferencias, con lo cual la gran diferencia está en las edades 60, que es donde uno podría plantear aplicar estrategias de prevención. Acá estamos utilizando la estrategia de L sub X, la esperanza de vida a la edad de X, como límite para los APVP. Ahora sí vamos a introducir la aleatoriedad en forma de intervalo de confianza. Para la estrategia que utiliza el límite L70 se va a describir esta estrategia de límite porque es muy usada en Sudamérica. Es una edad bastante habitual, L igual 70, en los cálculos de APVP y de mortalidad no evitable a los 70 años. Recordar que había dado 5.533 los APVP totales, y si trabajamos con un intervalo de confianza al 95%, ese intervalo es 4.999 años como borde inferior y 6.027,1 años en su borde superior. También en el caso de los hombres, que era 4.375,4, el intervalo queda 3.944,9 y 4.777,1. Y en el caso de los hombres, que la estimación es 1.167,3, el intervalo es 950-1.401. Aquí podríamos ver los resultados, el histograma de los resultados para cada muestra bootstrap, y el eje rojo vertical es el valor observado. Esta imagen podría darnos la pista o guiarnos para, en lugar de usar en un futuro un bootstrap no paramétrico, el establecer una distribución de base para la estimación de los intervalos de APVP. Y en este caso lo que mostramos es el intervalo de confianza ya para el caso de los APVP por edad. ¿Sí? El área gris más oscura marca el intervalo de confianza al 95% para cada edad concreta. En este caso eran los hombres y en este caso las mujeres. Bien, algunas comparaciones. Cuando se trabaja con los APVP en forma global y tomando como referencia el igual 70, la brecha relativa para cuando se usan las estrategias de EX y E sub 0 es 4,5 y 1,93, es decir, que los APVP tomando E sub X como límite son un 350% más que tomando L igual 70, y casi al doble si el límite es E sub 0, es decir, la esperanza de vida al nacer, con lo cual la estrategia que se utilice para calcular el APVP puede dar resultados muy diferentes. Cuando se trabaja con los APVP por sexo, para el caso de los hombres las brechas son de 3,51 y 1,53, y para las mujeres es nada menos que 7,85 y 3,45 respectivamente. Si por otro lado las brechas entre la mortalidad se establecen usando la referencia del igual 70, pero considerando los APVP promedio, se calculan comportamientos muy diferentes, donde la forma global esa variación se encuentra de 1,24 veces o 1,13, ¿sí? De los cuales para los hombres 1,28 y 1,11, y de 1,26 y 1,24 con las mujeres. Resulta entonces que considerar solo la comparación a través de estimaciones puntuales de los APVP cambian drásticamente si se trabajan con los totales o con los APVP promedio per cápita,
donde para el caso de las mujeres el cambio es aún mayor, lo que significa que los APDP promedio enmascaran una heterogeneidad muy grande. Por otra parte, trabajando con los APDP, pero considerándolos como un fenómeno aleatorio y representando su incertidumbre manejada a través de un bootstrap no paramétrico, puede observarse que la importancia de considerar la aleatoriedad de esta medida de resumen que tienen detrás un elemento vital como son las disfunciones. ¿Por qué esto es importante? Porque si uno está considerando si hubo o no una variación de los APDP de año en año, como esto representa o tiene un margen de aleatoriedad basada en la coyuntura social y sanitaria de cada país, es importante para decir si hubo una variación verdadera, no solo cuantificar las muertes y los APDP, sino ver si la diferencia es estadísticamente relevante. Entonces el rango de variación a nivel global, como si se estratifica por sexo, es importante desde el punto de vista de la salud pública y la epidemiología. No es lo mismo decir que los APDP fueron 5.553, que esta cantidad puede fluctuar en un radio de 10% alrededor de esta estimación puntual. Si se considera la variabilidad en el caso de los hombres, la variación es también alrededor de los 10%, mientras que en el caso de las mujeres esta variación en términos relativos es de casi el 22%, con lo cual, de nuevo, si uno quiere comparar valores a lo largo del tiempo o entre diferentes zonas, volvemos a indicar la importancia de calcular los intervalos de confianza. Y otra ventaja de considerar la incertidumbre de los APDP que permite observar cómo varía la aleatoriedad según la edad, que era lo que veíamos en esas franjas que habían en los APDP por edad. Hasta el momento, ¿sí?, es necesario considerar la incertidumbre de los APDP como indicador usado en la demografía y en salud pública, por lo que dijimos anteriormente, para ver si hubieron cambios o simplemente son variantes aleatorias en la mortalidad. Se enfatiza la necesidad de tratar esta medida obtenida en las estadísticas vitales como una variable aleatoria, y esta forma de pensar, muy poco frecuente en los análisis demográficos, se considera la forma adecuada de trabajar con la información proveniente de los registros de funciones, más allá de que pueda no existir un consenso sobre cuál es el mecanismo randómico que modela la generación de los datos y por ende las eventuales distribuciones de probabilidad asociadas. Para evitar imponer un modelo de probabilidad en un contexto novedoso es que se recurrió a un mecanismo estadístico muy potente como es el bootstrap no paramétrico, que permite a partir de única muestra, que serían nuestros datos de mortalidad en un año, poder representar la incertidumbre asociada. A partir de la presentación del método se comparan los resultados de considerar un único valor de APDP para dar límite L70 con la distribución empírica que se consiguen si consideran unos cuartiles 2,5% y 97,5%, demostrando la importancia de considerar la incertidumbre. Estrategias a futuro o pasos a seguir: incorporar algún modelo de probabilidad que dé cuenta de la variabilidad de los APDP en lugar de utilizar la función de distribución empírica, comparar los resultados obtenidos mediante un bootstrap no paramétrico y además incorporar la aleatoriedad en la cantidad de fallecimientos. En este trabajo se mantuvo la cantidad de fallecimientos y se aleatorizó la edad de fallecimiento. Bueno, un paso a seguir sería, además de aleatorizar las edades, aleatorizar la cantidad de fallecimientos. Y además complejizar la forma de evaluar los APDP al considerar el uso de valoraciones sociales en el cálculo que reflejen la preferencia temporal y la ponderación de la edad, que consiste en aplicar una tasa de descuento que se puede manejar como un parámetro en el modelo, como han planteado Murray y Pereira. Y finalmente seguir desarrollando el código implementado en R y dejarlo a disposición de la comunidad en un repositorio. Esa es la bibliografía utilizada y nuevamente les quiero dar gracias por habernos escuchado y habernos prestado atención.